Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí compartiéndoles el mensaje del día, am, hablándoles de la gracia y del poder que hay en Dios, am, que es el evangelio correcto, el evangelio, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Qué lindo es saber de que Dios nos ama. Y que Él ha suplido lo que necesitamos a través de su Hijo Jesús, de su Hijo unigénito, de la palabra que se hizo carne, y podemos ahora disfrutar del poder de Dios, de su amor y de su misericordia. Siempre va a existir la oposición, pero Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria porque tenemos su amor y tenemos su verdad, y todo lo que es mentira va a convertirse en lo que nosotros declaremos. Dice, Dios lo va a manifestar. Es importante nuestra fe, que está basada no en fantasías, sino en una realidad, que es la palabra incorruptible de Dios. Todo es corruptible, especialmente lo que se mira, pero la palabra de Dios es incorruptible, permanece para siempre. Y lo bonito, lo lindo es de que esta palabra es el amor y el poder de Dios. Hay dos sistemas. El sistema que se le fue dado a Israel en el monte Sinaí, y el sistema de la gracia, del poder de Dios. El poder de Dios no está en el sistema de la ley. Aunque Moisés hacía milagros, aunque ellos vieron gloria, no, el poder de Dios está en la gracia. Dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y el poder. Es interesante que yo no había visto la gracia y el poder. Dice que Esteban estaba lleno de la gracia y del poder. Y hace poquito pude ver la diferencia entre esas dos palabras. Ya la había visto antes con gracia y verdad. La gracia y verdad. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Esa es la verdad. Entonces, pero yo no había visto el poder y la gracia. El poder de Dios, porque eso es lo que uno necesita. El poder de Dios, especialmente cuando los enemigos te quieren oprimir, se levantan contra ti. Necesitas el poder de Dios, y ese poder de Dios está en su gracia. Por eso los salmistas hacían grandes proclamaciones. Decían, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque está llena del poder de Dios. El amor de Dios es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y entonces ese poder está ahora morando en nosotros por la fe. Y es interesante que uno quiere justificarse, que diga Dios, oh, tú eres acepto en mi presencia, tú has alcanzado a ser justificado. Uno quiere como en un futuro lograr eso, pero Dios dice a través del Romanos, dice que por el trabajo de Jesús, por el sacrificio de Jesús, nosotros estamos ya sin culpa, perfectos delante de Dios. Hemos sido justificados delante. Es bien grande el poder de Dios a través del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No hay un demonio, por muy grande que sea, que pueda enfrentarse al poder, a la gracia, al amor y el poder que hay en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. No hay. Búscalo en el pasado, búscalo en el futuro. No hay. Dice que Dios se agradó tanto de Jesús, se agradó tanto
que le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jehová se lo dio a Jesús. Ese nombre. Y ahora no vas en el nombre de Jehová, ahora vas en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así que nos podemos regocijar en eso. Si necesitas confiar en algo, confía en la palabra de Dios. Confía en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en el, como le llaman a los judíos, el Hesed, el amor de Dios, a la misericordia de Dios, la propiciación que fue hecha, el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio que dice en Colosenses que tiene, que no es que va a ser, ya reconcilió el cielo y la tierra para con Él. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora su cuerpo, su sangre nos ha reconciliado con Dios. Ahora nos ha hecho aceptos delante de Dios. Ahora nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Significa que estamos ministrando que Dios ya no está enojado contigo, que Dios no está enojado contigo, que Dios te ama, que Dios te ama. Y es un ministerio de justificación que lleva a la vida de Dios, y no solo una vida de respirar nada más, es una vida de calidad, una vida de abundante, una vida con gusto, donde si necesitas rejuvenecerte, en el nombre de Jesús, de Dios te da vida, te da fuerzas, te renueva las fuerzas como el águila, te renueva tu cuerpo a través de la palabra. Lo que sea que necesites, ahora está el amor y el poder de Dios. El amor y el poder de Dios, que es el evangelio, el plan de Dios. Es interesante que cada vez que hablo con una persona que yo conozco y que yo sé que no mantenemos comunicación, que no es cuestión de que estemos en contacto seguido, pero cuando hablo, trato de dar todo lo que tengo, pero yo bendigo a Dios por este medio, este videoblog que he estado haciendo últimamente, y básicamente es este medio donde te puedo compartir las cosas que yo sé, las cosas que yo conozco, y no necesito darte todo de un solo. Simplemente por medio de este medio puedo compartirte, puedes ver los videos y ver y aprender. Yo hago eso. Yo en las noches, cuando me acuesto, pongo el evangelio, pongo las cartas de Pablo, las escucho. A veces siento como que si Pablo fuera un predicador más, que fuera un predicador que está predicando en otro país y lo estoy escuchando, aunque ya pasaron años y Pablo no está, pero lo que él escribió lo puedo escuchar y puedo recibir la bendición. Es interesante que Pablo no era considerado por muchos como un apóstol verdadero. Muchos lo acusaban de que no era un apóstol verdadero, y había competencia. Yo creo que la competencia siempre va a haber. Hay muchos de nosotros que pensamos que somos más espirituales que otros. ¿Quién es más espiritual que otro? No se sabe, solo Dios sabe. Pero eso no deja de que uno forme ideas. Entonces Pablo le está defendiendo su apostolado y está contando sus experiencias sobrenaturales que él tiene. Y en esto revela el poder y la gracia. La gracia y el poder de Dios en su vida. Dice en 2 Corintios 12:9, dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Dos cosas: la gracia, el amor de Dios y el poder de Dios. Esos están presentes ahora en el nuevo pacto. En el antiguo pacto tú tenías que portarte bien, tú tenías que cumplir. Ahora solo cree. Ahora solo cree. Es una gran diferencia entre hacer y creer. Creer es diferente al hacer. Lógico que si no haces, no tienes. Pero ahora en la fe, si no crees, no tienes. Pero si crees, tienes. Si, como hacía antes, si el que creía, el que hacía era bendecido. Pero ahora el que cree, ahora está es fácil poder creer. ¿Por qué? Porque Jesús hizo el trabajo, Jesús hizo la obra. Ahora no solo necesitamos descansar en su trabajo. Dice que Él nos reconcilió con Dios. Somos perfectos ahora en Cristo Jesús. Tenemos perfección. Es una gran bendición. Entonces dice el capítulo 12:1, Pablo está hablando de su competencia, y él está contando las cosas que él ha experimentado. Dice, el gloriarse es necesario, versículo 1, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si afuera del cuerpo, Dios lo sabe, tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar, de tal manera que sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato. Pues diría la verdad, más abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para mí poder ser acerca de esto dice 3 veces, dice el versículo 8, 3 veces. O sea que para que Pablo no se enalteciera sobre las experiencias de las visiones y las revelaciones que él tenía, había un mensajero que lo abofeteaba. Y esto es bien interesante cuando uno estudia en el hebreo la palabra zar, S-A-R, zar, es un enemigo, un opresor. Hay circunstancias que uno vive que son enemigos, y se siente feo. Entonces Pablo tenía una espina. Muchos, hay unos que creen que era una enfermedad que específicamente en los ojos. Otros, especialmente el grupo de la palabra, que los que creen en la palabra de fe, ellos dicen que no era una enfermedad, que era una opresión de su ministerio, de persecución. De donde quiera que él iba, era perseguido por su ministerio. Entonces esa era la opresión. Pero si has experimentado alguna enfermedad en tu cuerpo, tú sabes cómo se siente muy feo. Se siente muy feo. Yo pienso que ha de haber sido una enfermedad. Pero sea lo que haya sido, era algo que venía del diablo. Era algo diabólico. Era un demonio que lo bofeteaba. Sea que era persecución por su ministerio, o era una enfermedad en la carne. Sea lo que sea, le causaba agobio. Y dice que clamó 3 veces, dice el versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quitare de mí. Él me ha dicho en el versículo 9:
te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Porque en esto me complazco, en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, de angustia, por amor a Cristo. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la segunda parte. En la primera parte él habla de los sufrimientos que ha tenido en Cristo, las veces que ha sido apedrado, las veces que ha sido maltratado, y está comparándose en la carne con las apóstoles. Yo no sé si serían los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles. Bueno, uno de ellos, porque ya Jacobo había muerto, casi, pero si serían los apóstoles o serían otras personas judías que creían en Jesús, que competían, que no tenían el sistema de Pablo, la gracia, no tenían la revelación de la gracia, de la gracia y el poder del evangelio. Siempre a través de Juan uno ve la gracia, el poder de Dios. A través de Pedro mira la gracia, el poder, pero el sistema de Pablo era único, y fue dado a los gentiles. Fue dado específicamente para los gentiles, para que pudieran creer en el evangelio de gracia, en el evangelio de poder, porque la gracia no tiene ausencia de poder de Dios. La gracia es el poder de Dios. La cruz, el mensaje de la cruz está lleno del poder, y es más, tiene sabiduría de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría, en la cruz del Calvario, en el sacrificio que Dios hizo. Es tan poderoso que ha reconciliado al cielo y la tierra con Dios. Todo dice en una versión, dice que ha vuelto a la inocencia, como en el principio. Entonces, si puedes descansar en algo, no descanses en tus experiencias, en tus visiones, en tus revelaciones. Descansa en la palabra de Dios. Descansa en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Descansa en este nuevo pacto que muchas veces solo basta con leer o escuchar. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si hay alguien que predique gracia, escúchalo, y llénate del amor y del poder de Dios. Ahora ya no estamos en el antiguo pacto, en ese pacto que tenía culpabilidad y condenación. Ahora estamos en un pacto nuevo que es operado por Jesús mismo. Su Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía y nos lleva a la imagen de Jesús. Ahora vamos a empezar a hablar y a manifestar. Vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a crear, porque ese es nuestro destino en Cristo Jesús. Ese es nuestro futuro, nuestro presente. Disfrutar de las cosas que Dios logró a través de Cristo, a través de sus sacrificios. Su cuerpo y su sangre es algo súper. No los menosprecies. Eso es lo que verdaderamente vale para Dios. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros méritos, sino son el poder, la gracia de Dios, que fueron reveladas en Cristo Jesús, porque la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y el poder de Dios, la verdad de Dios, vino a través de Cristo. Entonces, poder y verdad son sinónimos y son acompañantes, van juntos de la mano con la gracia de Dios, no con la ley, sino con la gracia de Dios. La gracia de Dios es sobre todo. Así que si quieres confiar en algo, confía en esto, confía en el cuerpo, en la sangre de Cristo, confía en su sacrificio, que Él fue contado con los malhechores. Estudia qué significa la palabra impío, pecador. Estudia qué significa la palabra necio. O sea que ahora ya en Cristo, tú estás estás en una perfecta, un perfecto estado,
tienes una justicia perfecta. Tienes la justicia más grande que puede existir, la justicia de Cristo. Así que estás perfecto, Dios te ama. Ese es el mensaje de ahora que tenía para ti. Que yo pienso que el Espíritu Santo me hizo sentir para poder compartir con ustedes. Así que recibe la palabra del amor de Dios, del poder de Dios, del nuevo pacto y del pacto de reconciliación, de justificación por Cristo Jesús. Así que ten un muy bonito día, que Dios te bendiga. Si estás en Facebook, hazle like a estos videos, compártelos, comenta, compártelos en grupos, en páginas, en tu perfil, en tu muro. Si estás en YouTube, hazle like al video, compártelos, y suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Que Dios te bendiga. Eso es todo por el día de hoy. Bye.